El segundo elemento de este relato tan interesante llamado cuento es el ambiente. ¿Qué es lo que representa el ambiente? Como pueden ver, es el lugar donde ocurre la historia, donde se desarrolla todos los hechos. Puede ser una ciudad, puede ser el campo, puede ser un planeta. Miren ustedes, cualquier lugar donde una historia pueda ocurrir. También se considera al ambiente como el momento cuando sucede la historia. Es decir, una historia puede ocurrir en el momento en que hay una fiesta. Puede ocurrir en el momento en que llega la estación del año. Puede ocurrir en un momento del día, sea en la mañana, en la tarde, en la noche o quizás en un día en particular, o tal vez en un mes o en un año o una época, es decir, en un tiempo determinado. Como tercer elemento tenemos el narrador. Este narrador es un sujeto que relata la historia. Claro, nosotros encontramos cuando leemos las páginas de un cuento que alguien está contando la historia. Este personaje llamado narrador, quien cuenta la historia, también se puede decir que puede ser parte del relato. Esto significa que este narrador está contando su propia historia. En las palabras podemos encontrar que cada palabra que diga, cada frase que está contando, nos dice que está hablando de él mismo. Por eso que a este narrador se le conoce como narrador protagonista. También tenemos que el narrador, en otros casos, tal vez no cuente su propia historia, sino más bien está contando la historia de otro personaje, que no es él. Entonces, este personaje o narrador ya no es un narrador protagonista, porque no cuenta su propia historia, sino más bien al contar la historia de otro personaje, entonces este narrador ya no será protagonista, sino más bien narrador testigo. Testigo porque está observando con su imaginación o quizá de verdad lo que le está pasando a otro personaje. Y así lo cuenta. Vamos a practicar. ¿Qué les parece? Vamos a reconocer los elementos que acabamos de identificar en este tipo de texto tan interesante que se llama el cuento. Busquemos al personaje, busquemos el ambiente, busquemos el narrador. Dice así el cuento. Leamos juntos. Había una vez un gato muy dormilón que se pasaba los días y las tardes enteras echado en el sofá. Siempre se preguntaban qué es lo que hacía para quedar tan exhausto, pero nadie lo veía haciendo otra cosa que no fuera descansar. Una noche, su dueño tuvo la idea de ir a buscarlo y ver si también dormía toda la noche. Pero mientras bajaba la escalera pudo verlo. Ahí estaba él, sentado frente al acuario, viendo cómo dormía la tortuga. Solo se quedó allí mirando en silencio a su gato. Despierto y sereno estaba cuidando el sueño de su amiga tortuga. Al día siguiente pudo verlo como de costumbre, durmiendo en el sofá, y entonces pudo comprender el porqué de su sueño durante el día. Pero no notó que la tortuga también lo cuidaba desde su sitio. Miren qué historia para más tierna. Ahí está nuestro querido personaje, el gatito dormilón. Pues era dormilón no por flojo, no por ocioso, ¿no es cierto? Qué bueno, no es dormilón ni flojo ni ocioso como tampoco lo son ustedes. Este gatito nos da una lección también, ¿no? De compañerismo, de solidaridad, lo mismo que su amiga la tortuga. Muy bien, pequeño cuento pero muy interesante a la vez. Vamos a analizarlo. Aquí tenemos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Será solamente uno? Muy bien, no es solamente uno. Está nuestro querido gato, está la tortuga, su amiga, a la que él cuida. Miren qué curioso, el gato cuida a la tortuga, pero también la tortuga cuida al gato. Y el dueño del gato, que intrigado, fue a ver por qué este gato dormía tanto y descubrió que en la noche se pasaba en vela despierto el pobre gatito cuidando a su amiga la tortuga. Y por eso en el día, duerme que te duerme, se la pasaba nuestro querido menino. ¿Qué ambiente nos muestra esta historia? ¿Dónde?
En la casa, ¿no es cierto? ¿Dónde? En la sala de una casa. ¿Y en qué tiempo, en qué momento, cuándo? Correcto, esto ocurre durante la noche. En ese momento es cuando se descubre la verdad. En ese momento es cuando pasa todo. En ese momento es cuando el dueño del gato empieza a darse cuenta de todo lo que tiene que reflexionar. ¿Quién es el narrador? ¿El gato está contando su propia historia? ¿El dueño lo está contando? No, ¿no es cierto? La tortuga tampoco. Entonces podemos decir que este narrador no es el protagonista, no cuenta su historia. Y como no cuenta su historia, es un narrador testigo. ¿Por qué? Porque no cuenta su propia historia, sino más bien la de este gatito dormilón y de su amiga la tortuga. Correcto, mis queridos niños. Qué fácil que es, ¿no es cierto? Pues ustedes van a resolver esta lectura. Miren, interesante porque habla de una querida maestra de la cual ustedes van a conocer un poco, la señorita Fabiola. De esta manera resolverán de la misma forma como lo hemos hecho en nuestro ejercicio anterior. Bien, mis queridos niños, entonces quedamos para la siguiente sesión y ha sido un gusto trabajar el día de hoy. Saludos a papito y a mamita.